arrancamos ya la resistencia del espacio de hoy y tengo por ahí a mi amigo Rolando Cartaya. Oh, sí. Aquí estamos. Rolando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Feliz Día de los Padres, aunque sea atrasado. Bueno, igualmente. Igual para el Gracias. público. Gracias, Miguel. Oye, Rolando, tengo varios temas que hablar contigo, pero aquí tengo el texto tuyo. Ya incluso tú y yo habíamos hablado que estabas trabajando en él sobre una de las figuras, eh, ya no diría más oscuras, porque eso de por sí lo fue, sino una de las figuras puntales de la edificación de la dictadura de los hermanos Fidel y Raúl Castro. Me refiero a Ramiro Valdés Menéndez. Falleció ayer a los 94 años y tú escribiste un texto que se llama así: Fallece Ramiro Valdés, una vida dedicada al terror verde olivo, uno de los históricos de la revolución castrista. ¿Por qué no empezamos? Porque además tú tienes no solo la parte biográfica, sino también cómo fue convirtiéndose en lo que llegó a ser. Sí, así, Miguel, empecé ese trabajo justamente con una escena que recordaba del 11J, que fue que Ramiro Valdés trató de frenar las manifestaciones en Palma Soriano. Me acuerdo. Y ahí, en el único lugar donde se oyó la palabra asesino fue ahí. O sea, Ramiro asesino, Ramiro asesino. Prácticamente lo pusieron en fuga los manifestantes de Palma Soriano. Y es que este hombre tuvo una ejecutoria totalmente cruel, letal. Este hombre es responsable de prisiones, de ejecuciones, en fin, de los comités de defensa de la revolución, para que vaya. En sus dos periodos, durante del 60 al 68 y después del 79 creo que fue al 85, Al fue, 86, sí. al 86 fue ministro del Interior. Y en la primera etapa, por ejemplo, fue clave porque lo había, ya esto lo narra, por cierto, Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa narra en un libro que se llama La máquina de matar, que es más bien acerca del Che Guevara, cómo en unas reuniones que tuvieron en Tarará, en el mismo año 59, el Che Guevara se había retirado al balneario este de Tarará porque estaba enfermo, y ahí mismo, entre él, Fidel Castro y otros, decidieron nombrar a Ramiro Valdés a cargo del G2, que después sería la seguridad del Estado. Este G2 en el Escambray fue responsable de ejecuciones masivas. Ahí Pedro Corso, el investigador Pedro Corso, Uh narra -huh. una que se llama la masacre de la Ceiba, donde ejecutaron a 19 personas con una ametralladora calibre 30, y también de lo que después conocimos como los pueblos cautivos, o sea, levantar en peso a los campesinos que apoyaban a los alzados del Escambray y llevárselos al otro extremo de Cuba, ¿no? A Sandino, allá los pueblos estos En Pinar del Río. en Pinar del Río, sí. Sí. Esto fue en cuanto al Escambray, pero también fue el hombre que creó, él estudió de acuerdo con los manuales de la KGB y de la Stasi alemana, ¿no? Estuvo estudiando en Checoslovaquia antes de hacerse ministro del Interior. Y usó las mismas técnicas, pero yo creo que se pasó. Por ejemplo, en las cárceles estaban las celdas frías, estaba en las celdas calientes, estaban las gavetas, que eso es lo más inhumano que hay, un hombre que no se puede mover sentado ahí en Y una acostado. gaveta. Y acostado. Sí, Ahí en el Museo Americano de la Diáspora sí, Cubana tenemos una reproducción tal cual como fue que los de la presos gaveta, políticos de la gaveta. de la gaveta. Bueno, en algunos casos sentado, en otros casos así acostado, como tú dices, pero además bayonetazos, golpizas. Corso narra que él estuvo en las circulares de Isla de Pino
y dice que durante un tiempo los presos estaban prácticamente durmiendo sobre miles de libras de explosivos, Ujú. porque en caso de que hubiera algún tipo de rebelión o algún tipo de intervención de Estados Unidos, iban a volar las circulares con los presos dentro, ¿no? Pero bueno, también fue el creador esto que viene de los Blockbart alemanes, o sea, de los nazis. En el caso de los nazis era una persona por cuadra la que se encargaba de la vigilancia y la delación. En este caso, él, bajo la dirección de Fidel Castro, por supuesto, creó lo que es el vínculo entre la seguridad del Estado y los comités de defensa de la revolución. La, son, recuerdo que cuando yo iba a venir para los Estados Unidos, tuvimos una pequeña reunión Ya habías estado preso, ya habías en mi estado. casa. Ya había estado preso, vine por el programa de presos políticos. Y ese día a un muchacho que vivía a al lado de mi casa se le ocurrió parquear una especie de furgoneta que tenía en el pasillo que daba para mi casa. Y, y esta señora de vigilancia lo llamó y le dijo, necesito que quites ese carro de ahí porque yo necesito ver hacia allá. O sea, era así, esos son los comités de defensa de la revolución para los oyentes que no estén muy relacionados con eso. Los cubanos lo conocen bien, o sea, también te tocan en la puerta para que vayas a votar, te obligaban a donar sangre, a hacer trabajo voluntario, etcétera, pero su principal función era esta, era tener el control político de la cuadra en coordinación con la seguridad del Estado. Sí, sí, te refiere, le estaba citando ahora, sí, Pedro Corso, pasó, fue preso político, destacada figura aquí, trabajó muchos años también contigo en radio y Sí, televisión, Martí, y ha escrito también un texto. Y Pedro, lo que estaba diciendo, nuestro buen amigo Pedro Corso, lo que estaba narrando es ese periodo que él pasó en Isla de Pino, en Isla de Pino. preso, preso, señores, en ese lugar, eh, en la prisión de Isla de Pino. Exacto. Después él también tuvo que ver, pero ya en el segundo periodo. En el primer periodo lo separaron del cargo, tratando de cambiar un poco la imagen tal vez del Ministerio del Interior y pusieron a Sergio del Valle. Sí, Pero después Castro no le gustó el trabajo de Sergio del Valle y volvió a llamar a Ramírez. En este segundo periodo, es el periodo desde el 79, el periodo en que empiezan los actos de repudio inspirados en la Revolución Cultural China ya. en Cuba. Es también un periodo de persecución a los jóvenes que escuchaban a los Beatles, eh, y también o sea, se desarrolla este sistema de delación. Mucha gente fue a las cárceles por propaganda enemiga, por ejemplo, por escribir algo que tenían en una gaveta, se iban a la cárcel. Eh, entonces, es también una época de encarcelamientos arbitrarios, de persecución a los jóvenes, como te decía, ¿no? Después, en 1985, lo separan del cargo de nuevo, pero entonces lo mandan a la empresa, a la Copextel, o sea, De a crear Copextel, que telecomunicaciones. es la de las telecomunicaciones en Cuba. Eh, desde este cargo, él empezó a desarrollar lo que era el espionaje ya electrónico, ¿no? Continuamos aquí rapidito con el periodista e investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Rolando Cartaya. Rolando, te quedaste cuando salta Ramiro Valdés para Copestel, que monta aquella cosa en las computadoras, y después lo Ah, nombran ministro de Comunicación unos años después. Adelante. sí, sí, a él, por supuesto, le encomiendan la modernización de las comunicaciones en Cuba, pero sobre todo el control de las comunicaciones ya digitales, de la informática en la época digital, ¿no? En el 2006 creo que fue que lo nombraron para esto. En el Ya. 2007
fue que salió al ciberespacio el primer blog opositor que tenía bastante éxito, que fue el de Giovanni Sánchez. ¿Cómo no? Pero ¿Cómo ya no? los cubanos estaban, ya los cubanos estaban, eso sí, ahí se ha hablado recientemente de que en una Cuba libre los cubanos podrían desarrollarse en el campo de las tecnologías de la informática y las comunicaciones, ¿no? Y es cierto, hay gente en Cuba con un tremendo talento que han buscado la manera de comunicarse a pesar de todas las trabas que el gobierno pone, todo el espionaje que el gobierno eh, ejerce sobre estos jóvenes. Entonces, Ramiro Valdés fue por esa época más o menos cuando dijo esto en una feria de informática, dijo que el potro salvaje de las nuevas tecnologías puede y debe ser dominado. Dijo así. Ya. Eso ya estaba dando la medida de qué es lo que él estaba haciendo dentro de las telecomunicaciones en Cuba. Hoy en día ellos pueden cortar selectivamente la internet. Te la cortan cuando hay alguna protesta grande, la cortan en el lugar y a veces se la cortan incluso a los opositores, a los periodistas independientes en días señalados, o le bajan también la velocidad, que es la otra cosa que pueden hacer. Y esta experiencia que él tuvo con esto la llevó a Venezuela en 2010, donde Chávez lo invitó supuestamente para abordar una crisis eléctrica que ya existía en Venezuela, pero ya para entonces se habían firmado unos acuerdos militares secretos entre La Habana y Caracas, o sea, entre el gobierno de Cuba y el gobierno de Chávez, que le daba a la contrainteligencia cubana, a la inteligencia y incluso a las Fuerzas Armadas la posibilidad de influir en las Fuerzas Armadas y los cuerpos de inteligencia y contrainteligencia de Venezuela. Se supone que él tuvo que ver con algo que se llama CESPA, Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria. Ya. Supuestamente esto era para unificar toda la información procedente de las agencias de inteligencia, pero en realidad esto fue una agencia de espionaje, monitorear los flujos digitales, monitorear las redes sociales. Muchas veces la gente no sabía por qué iba a parar al helicoide y era por esto, era porque en el caso de los civiles lo, los monitoreaba Ramiro Valdés. Sí, Ramiro Valdés fue, sí, aquí lo tienes en tu CESPA, sí, aquí lo tienes en tu... sí. eh, Eh, hay una cita de Carlos Moore, el académico afrocubano que lo sí, conoció, que yo creo que lo retrata bastante bien. Dice, Ramiro Valdés era una persona inflexible, totalitaria y brutal. Era el hombre más temido de Cuba. Más temido que Fidel Castro, más temido probablemente que Raúl Castro. Las políticas represivas del régimen fueron diseñadas por él. Valdés infundió miedo en los cubanos, incluso en los revolucionarios. Hoy aparentemente sigue siendo la misma persona dogmática, sectaria y brutal que fue en la cúspide de su poder. ¿Sabe que se le ha comparado se le ha comparado con el Fouché de la Revolución Francesa, se sí. le ha comparado con Beria, Labrenti el Beria. fundador, Laurenti Beria, el fundador de la NKVD, y también, y sobre todo con Félix Dzerzhinsky, El de la que Checa, ya, el fundador de la el Checa. fundador de la CK, que incluso se dice que el chivo que él llevaba, la perilla esta, era como una especie de homenaje a A de Dzerzhinsky. Serchinki. Sí. Entonces, ha sido, eh, no sé, la persona que mejor ha encarnado la represión en Cuba ha sido Ramiro Valdés y creo que por eso fue que le gritaron asesino. Tenía fama de asesino cuando los manifestantes de Palma Soriano le gritaron esto, que él trató, parece, de controlar, aprovechando la intimidación esa
que ejercía, ¿no?, sobre todo el mundo, trató de controlar aquella manifestación y lo pusieron en fuga. Y, Y y, lo llamaron así, asesino. bueno, te recordará uno de los tantos episodios de su poder era que él por la Quinta Avenida en Miramar, él corría Sí, kilómetros y atrás iban los escoltas y adelante un carro. sí. Fidel Él Castro. vivía en Santa Fe, pero que corría bastantes kilómetros. Era un tipo que se dedicaba a mantener una forma física buena, pero bueno, ya desde el principio de este año se sabía que estaba bastante enfermo. Sí, pero te Y decía, te traje a colación lo de aquellos maratones en solitario sí, por la Quinta Avenida. Es una sí, exhibición de poder, sin duda. sí, sí, sí. O sea, Fidel Castro, ni Fidel ni Raúl Castro hacían eso. Sí, Ramiro no, Valdés no, sí. es cierto que no. Es una exhibición de fuerza. Yo soy el más fuerte, soy de todos ellos. Realmente era el único que trataba de mantenerse en forma, ¿no? En forma física. Sí. Pero bueno, eh, lo, como son las cosas, la salud es impredecible, tú no sabes lo que puede pasar y bueno, duró demasiado, creo yo. 94 Demasiado. años. 94. 94 años haciéndole daño a Cuba. 94 años, bueno, él participó en todas las etapas del 26 de julio, no todas las etapas del movimiento 26 de julio, Sí. pero sobre todo a Era el partir de único, ¿no? Era el único que junto a Raúl Castro había que estuvo en todo, participado en todo. Es decir, en todo, sí, el asalto a Cuartel Moncada, la sí, Sierra Maestra, sí. eh, El desembarco, el el Granma, desembarco de Granma. sí. Estuvo en todas. Estuvo en todo y parece que sobre todo la confianza que se ganó con el Che Guevara, porque fue parte de la columna esta, Ciro Redondo, del La, Che Guevara, sí, que le decían columna 8 para que pareciera que había muchas columnas, sí, realmente creo que había solamente la de Camilo Cienfuegos y esta, sí. en la cosa, en lo que fue la invasión, ¿no?, a Occidente. Pero sobre todo la confianza que se ganó con el Che Guevara y la máquina de matar, vio en Ramiro Valdés al hombre idóneo para controlar al pueblo cubano, controlarlo y controlarlo a través de la represión. No, y la UMAP, ahí estaba viendo en tu trabajo Sí, también. que es uno de los cerebros detrás de la UMAP, las unidades militares de ayuda a la producción, que básicamente era una suerte de gulag cubano. Él es uno de los fue uno de los fundadores. Sí, Eh, sí, sí, sí. una, Parece, por lo que pude averiguar, a pesar de que había diferencia con Raúl Castro, en ese caso el Ministerio del Interior eh, localizaba a la gente que iban a ir a la UMAP, tú sabes, intelectuales, artistas, religiosos, uh-huh, homosexuales, y entonces después el MINFAR los llamaba a fila y entonces los mandaban a estos, que eran reales campos de concentración, lo que hicieron con la UMAP. Creo que ahora vamos a tener pronto una película de Lilo Vilaplana sí, acerca de eso. sí. Rolando, una última cosa sobre la figura de Ramiro Valdés. Queda Raúl Castro. A Raúl Castro le queda José Ramón Machado Ventura, que lo hemos visto ahí, y queda Guillermo García Fría. Y Guillermo García. Es la expresión de es la expresión de la caída de ese régimen, incluso físicamente. Eh, si, te, si uno se lleva por los símbolos, es el colapso completo del régimen. Independientemente de lo que estén tratando de hacer y de las 176 medidas que anunció Díaz Canel, eh, esto, la muerte de Ramiro Valdés es uno de los símbolos del colapso de ese régimen de 67 años. Murió con 94 y el régimen 67, es decir, este tipo llegó muy joven al Sí, era muy joven. Creo que tenía veintitantos años cuando él 27 años, 26, comenzó así es, así es. Sí. Entonces,
como te digo, duró demasiado y está marcando lo que va a ser inevitable. O sea, Castro, Raúl Castro va a morir Guillermo García. Eh, no creo que pinten tanto ya Guillermo García y, Y Machado. y Machado Ventura. No, no creo que pinten, que tengan un poder real en este momento. Como tú sabes, Guillermo García se ha dedicado a la cría de gallos y estas cosas, y a decirle a los cubanos que deberían comer avestruz. Sí. Que lo bueno sería comer avestruz. Entonces, con esos truenos, imagínate. Alguien Pero me, sí, alguien es me, la decadencia ya de este régimen y no creo que, no, yo me imagino que le haría un gran bien a Cuba si se murieran, de verdad que sí. pero fíjate, alguien me Pero decía esta mañana, un amigo a mí y un patriota también, me decía, a mí lo que y no voy a decir el verbo, me molesta, vamos a decirlo así, es que Fidel Castro muera tranquilamente en su cama, Ramiro Valdés, que no les llegue esa justicia. Bueno, el caso de Raúl Castro todavía veremos, porque tiene pendiente a la justicia sí, norteamericana sobre su cabeza como una espada de Damocles. Es un tema, el tema de la justicia transicional es un tema que nos va a tocar en este cambio que va a suceder en algún momento, ojalá sea mañana, en Cuba. no sé si te mencioné que la persona que probablemente sería un testigo de cargo de la fiscalía en ese juicio es el piloto Luis Raúl González Pardo, Luis Raúl Rodríguez. González Pardo Rodríguez, al que teníamos en Uh -huh. represores cubanos desde el año 22. A él y a todos los demás que están en la misma causa, porque está acusado de asesinato Raúl Castro y Lorenzo Alberto Pérez Pérez, que fue el que disparó Uh -huh. los misiles. Pero están acusados también Simanca, Blanco, Gual y Luis González Raúl Pardo. González Pardo, Sí. que los cuatro participaron también, no fueron solo los hermanos Pérez Pérez, fueron cuatro más los que participaron en la persecución de la avioneta de Basulto después. O sea, Blanco estuvo como era como el wingman de los hermanos Pérez Pérez que iban los dos en un avión biplaza. Y entonces Gual y Simanca iban en otro avión biplaza y en un MiG-23 monoplaza iba Luis Raúl González Pardo. Yo creo que este hombre, que es el que está aquí y es el que la justicia de Estados Unidos ya le hizo morder el polvo, ya tuvo que pasar 7 meses encerrado por el fraude migratorio, me parece que puede llegar a tratar de llegar a algún arreglo con la fiscalía, prestándose a declarar acerca de este caso. Porque hasta ahora lo que hay es lo que había con Raúl Castro era la grabación esta que fue en junio de 1996 en la sede del Partido Comunista De Holguín. de Holguín, que por cierto quien lo dio a conocer o quien lo sacó fueron técnicos de Radio Rebelde, fueron Sí. los que grabaron eso, a pesar de que él decía que no grabaran. Lo, lo grabaron y finalmente eso salió a relucir. Pero Luis Raúl González Pardo tiene que saber muchos más detalles de esto porque ellos incluso entrenaron para la llamada Operación Escorpión, esta operación de derribo de De las las avionetas. avionetas. Mi querido Rolando, te mando un gran abrazo. Vaya trabajo, como siempre. El trabajo de la crónica, la semblanza de quién fue Ramiro Valdés, una vida dedicada al terror verde olivo. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Miguel.